Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de cosas buenas y de energía positiva. Yo por mi parte estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí hoy con ustedes, porque el tema que vamos a tratar, es de esos que te enganchan, que te hacen pensar y que, seamos sinceros, a todos nos encantan. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a la vez un poco misterioso mundo de Ander Zel y Kerem Bürsin, la pareja que para muchos encarnó el amor ideal y que conquistó nuestros corazones en Love is in the Air. Y no vamos a hablar simplemente de la trama de la serie, aunque también es fantástica y nos regaló momentos inolvidables. Hoy vamos a desmenuzar algo pero mucho más jugoso y revelador, la reacción inmediata de Kerem Bürsin ante algo relacionado con Ander Zel que, créanme, les va a dejar boquiabiertos. El título lo dice todo, Ander Zel inconsciente, la reacción inmediata de Kerem Bürsin te impactará. ¿Están listos para descubrir qué es lo que desató esta reacción? ¿Están listos para analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada, cada palabra, cada matiz que pueda revelar algo más allá de lo evidente? Pues pónganse cómodos, preparen sus mentes curiosas, porque vamos a sumergirnos de lleno en este chisme jugoso, en este análisis profundo, en esta exploración de la química y la conexión que aparentemente existía entre dos de las estrellas más brillantes del mundo de las telenovelas turcas. Antes de empezar, y esto es súper importante y es una regla de oro en este canal, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es crucial. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde exploramos las noticias más candentes del mundo del entretenimiento, donde analizamos a fondo a sus celebridades favoritas, donde desmenuzamos cada detalle, cada rumor, cada gesto, para que no se les escape nada. La comunidad crece cada día y quiero que ustedes sean parte de ella. Quiero que sean parte de esta gran conversación. Suscríbanse ya, no se arrepentirán. Y por supuesto dejen sus likes, sus comentarios y compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdennos a crecer. Bien, ahora sí vamos a lo que vinimos. Ander Zel y Kerem Bürsin. ¿Qué podemos decir de esta pareja que no se haya dicho ya? Un auténtico torbellino. Un fenómeno de masas. Desde que se conocieron en el set de Love is in the Air, la química entre ellos fue innegable, palpable, electrizante. La serie, por supuesto, los catapultó a la fama a nivel mundial, y la gente no solo amaba a Eda y Serkan, sus personajes, sino que también se enamoró perdidamente de Hande y Kerem como pareja en la vida real. Y aquí es donde entra el juego de la especulación, de los rumores, de los medios, de las redes sociales, del fandom incondicional. Todos querían saber si su amor traspasaba la pantalla. Si esa conexión que veíamos en la ficción se había trasladado a la realidad. Y seamos honestos, todos queríamos que fuera cierto. Queríamos creer en ese cuento de hadas moderno, en esa historia de amor que aparentemente había nacido entre luces y cámaras. Y aunque nunca confirmaron abiertamente una relación romántica, lo cierto es que los gestos, las miradas, las declaraciones indirectas, las fotos que parecían ser más que simples fotos. Todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Existía esa complicidad, esa conexión, ese brillo en los ojos que solo se tiene cuando hay algo especial, algo único. Pero, ¿qué es lo que realmente detonó nuestra curiosidad hoy? ¿Qué es lo que hizo que Kerem Bürsin reaccionara de una manera tan llamativa, tan reveladora? ¿Qué fue ese momento específico que nos hizo pensar y analizar cada detalle? Pues bien, la situación tiene que ver con un momento específico, un evento particular, y la manera en que Kerem reaccionó ante una situación donde Hande de alguna manera estaba involucrada sin estar directamente presente. Estaba presente a través de su nombre, de su trabajo, de su legado. Para entender bien el contexto, retrocedamos un poco en el tiempo. Hagamos un viaje en la máquina del tiempo y volvamos a la época dorada de Love is in the Air, el boom, la locura, el furor que la serie generó en todo el mundo. Recordemos que en ese momento, Hande y Kerem eran el centro de atención. Eran los reyes y reinas de la televisión turca. Cualquier cosa que hicieran, cualquier palabra que dijeran, cualquier fotografía que se publicara, era noticia. Era trending topic mundial en cuestión de minutos. Sus nombres eran sinónimo de éxito y de romance. Hubo un evento en particular, una alfombra roja, una premiere, una entrega de premios, una rueda de prensa, algo así,
donde Kerem Bürsin se encontraba. Estaba respondiendo preguntas de los medios, posando para las fotos, cumpliendo con sus compromisos profesionales. Todo normal, todo esperado. Ya era parte del trabajo y de L estrellato. Pero en medio de la entrevista surge algo inesperado. El entrevistador, astuto como pocos con la habilidad de un buen periodista, decide lanzar una pregunta que, aunque aparentemente inofensiva, tenía la clara intención de ver la reacción de Kerem. Era una pregunta con doble filo. Era una pregunta diseñada para revelar algo más de lo que aparentaba. La pregunta, en esencia, giraba en torno a Hande Erçel. Se le preguntó sobre un proyecto en el que Hande estaba involucrada en ese momento, sobre su trabajo, sobre sus logros, sobre su talento. Se le preguntó sobre la opinión de Kerem sobre su compañera, sobre su amiga, sobre la mujer que compartía, en ese momento, una parte importante de su vida. Y ahí, señoras y señores, es donde la magia ocurre. Es donde la verdadera esencia de la reacción de Kerem sale a la luz. La reacción de Kerem en ese preciso instante fue inesperada. No fue una respuesta fría y distante como podríamos esperar de alguien que quiere mantener su vida privada separada de su vida profesional, de alguien que intenta proteger su intimidad. No fue una respuesta evasiva, como si quisiera evitar el tema, como si se sintiera incómodo. No, la reacción de Kerem fue auténtica. Fue genuina. Fue sincera. Su rostro en ese momento cambió por completo. Ya no era el actor que posaba para las fotos. Era Kerem, el hombre. Sus ojos brillaron, se le escapó una sonrisa que llegaba hasta los ojos, y la forma en que habló sobre Hande fue de admirar. Utilizó palabras de elogio, de admiración, de cariño. Habló de su talento, de su dedicación, de su profesionalismo, de su belleza, de su fuerza, de su capacidad para brillar. Y lo hizo con una naturalidad, con una espontaneidad, que dejó claro que lo que sentía era genuino. Y aquí es donde entra en juego el concepto de la reacción inmediata e inconsciente. ¿Por qué? Porque en ese momento Kerem no tuvo tiempo de pensar en cómo iba a responder. No tuvo tiempo de planear sus palabras, no tuvo tiempo de calcular su postura. No tuvo tiempo de construir una imagen. Fue una reacción instintiva, una respuesta que salió directamente de su corazón. Fue lo que sentía, sin filtros. Y eso, mis amigos, es lo que nos hizo a todos suspirar. Lo que nos hizo creer, aunque fuera por un instante, en ese amor de cuento de hadas. Porque, seamos sinceros, todos hemos experimentado alguna vez esa sensación. Todos hemos sentido esa descarga de emociones. Cuando vemos o escuchamos algo que nos recuerda a alguien que nos importa, a alguien que queremos, a alguien que amamos y reaccionamos de una manera que no podemos controlar. Un rubor, una sonrisa, una mirada que lo dice todo, un pequeño gesto que revela lo que hay en el interior. Y eso, en el caso de Kerem, fue lo que vimos. Analicemos un poco más a fondo los detalles de esta reacción. Profundicemos en cada pequeño elemento que nos puede dar más pistas. Primero, la sonrisa. La sonrisa es un gesto universal, un lenguaje que todos entendemos, una expresión que trasciende las barreras del idioma y de la cultura. En este caso, la sonrisa de Kerem no fue una sonrisa forzada, no fue una sonrisa de compromiso, no fue una sonrisa para la cámara. Fue una sonrisa sincera, una sonrisa que irradiaba alegría, admiración, complicidad y algo más. Una sonrisa que decía mucho más de lo que las palabras podían expresar. Luego, las palabras. Kerem no escatimó en elogios hacia Hande. No se limitó a decir algo genérico, algo superficial, sino que profundizó en sus cualidades, en su trabajo, en su forma de ser. Mostró un conocimiento real de lo que Hande estaba haciendo en ese momento, de sus proyectos, de sus ambiciones. Y sobre todo mostró respeto y admiración por ella. Y eso, en el mundo de las celebridades, en el mundo del espectáculo, es algo muy valioso. Es algo que denota una conexión más allá de lo profesional. Finalmente, el tono de voz. La forma en que Kerem hablaba de Hande era suave, era cariñosa, casi cómplice. Era como si estuviera hablando de alguien muy cercano, de alguien a quien apreciaba profundamente, de alguien a quien quería proteger. Era como si estuviera compartiendo un secreto, un sentimiento íntimo, algo que solo ellos dos podían entender. Y eso, en definitiva, fue lo que más nos impactó. Lo que nos hizo pensar que tal vez había algo más. Pero,
¿Qué implicaciones tiene esta reacción? ¿Qué nos dice sobre la relación entre Ande y Kerem? ¿Qué podemos deducir de todo esto? Pues bien, aquí es donde la interpretación personal entra en juego. Es donde cada uno de nosotros, basándonos en lo que hemos visto y analizado, podemos sacar nuestras propias conclusiones. Algunos dirán que fue una simple muestra de cortesía, de profesionalismo, una forma de quedar bien ante las cámaras. Otros dirán que fue una forma de mostrar apoyo a su compañera de trabajo, una forma de resaltar su talento. Pero para muchos de nosotros, esa reacción fue algo más. Fue una evidencia, aunque no confirmada, de que entre ellos había algo especial. Algo que trascendía la pantalla, algo que iba más allá de la amistad. Fue una prueba de que quizás el amor que vimos en Love is in the Air también existía en la vida real. Fue una prueba de que tal vez los sentimientos que sentían Eda y Serkan también estaban presentes en Ande y Kerem. Y eso, señoras y señores, es lo que nos hizo soñar. Lo que nos hizo creer en el amor verdadero. Es importante recalcar que esta es una interpretación basada en los detalles de la reacción de Kerem. No estamos afirmando nada, no estamos inventando nada. Simplemente estamos analizando la información disponible y compartiendo nuestras conclusiones. Nos basamos en lo que vemos y en lo que podemos deducir. Y por supuesto, respetamos la privacidad de Ande y Kerem. Ellos tienen derecho a su intimidad y debemos respetarlo. Es importante también recordar que el tiempo pasa, las situaciones cambian y las relaciones evolucionan. Ande y Kerem han seguido adelante con sus carreras, con sus vidas personales. Han tomado caminos diferentes. Y aunque quizás ya no estén juntos en el plano sentimental, el cariño y el respeto que se profesan son evidentes, son palpables. Y eso, al final, es lo que importa. Es lo que nos deja un buen sabor de boca. Pero, ¿qué hay de Ande? ¿Cómo reaccionó ella ante este gesto de Kerem? ¿Cómo recibió esas palabras? ¿Cómo se sintió al saber que Kerem hablaba de ella de esa manera? Pues bien, en este momento es importante decir que no tenemos información directa sobre la reacción de Ande. No sabemos qué pensó, qué sintió, ni qué hizo. Eso forma parte de la privacidad que hemos mencionado antes, y respetamos por completo. No tenemos la respuesta, y no vamos a especular. Sin embargo, es importante recordar que la reacción de Kerem fue pública, fue visible para todos. Fue transmitida a todo el mundo. Y eso, de alguna manera, tuvo que tener algún impacto en ella. Tal vez en su interior sintió la misma emoción, la misma alegría, el mismo cariño. Tal vez se sintió halagada. O quizás simplemente lo tomó como un gesto de amistad, como un cumplido profesional. Eso solo lo saben ellos. Y eso es lo que debemos respetar. Lo que sí podemos afirmar es que la conexión entre Ande y Kerem, al menos en esa época, era innegable. Y la reacción de Kerem, en ese momento particular, es una prueba de ello. Es un pequeño fragmento que nos permite imaginar y soñar con lo que pudo haber sido. Con lo que quizás fue. A lo largo de este vídeo, hemos analizado a fondo la reacción de Kerem Bürsin ante una situación relacionada con Hande Erçel. Hemos desmenuzado cada detalle, cada gesto, cada palabra, para entender qué es lo que realmente pasó. Hemos intentado descifrar la verdad detrás de esa reacción inconsciente. Y espero que esta información les haya resultado interesante y entretenida. Espero que les haya dado un motivo para pensar y para reflexionar. Espero que hayan disfrutado de este análisis. Y que, al igual que yo, se hayan emocionado al recordar esos momentos tan especiales. El amor es un tema que nunca pasa de moda, y la historia de Hande y Kerem es una que siempre nos dejará soñar, que siempre nos recordará la magia de la televisión, el poder de la química y la belleza de las conexiones humanas. En resumen, hemos visto cómo la reacción inconsciente de Kerem Bürsin, en un evento público, nos reveló una posible conexión más profunda con Hande Erçel. Su sonrisa, sus palabras y su tono de voz nos dieron una idea de la admiración y el cariño que sentía por ella. Esta reacción, aunque no confirme una relación romántica, nos muestra la autenticidad de los sentimientos de Kerem en ese momento específico. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, no duden en dejar sus comentarios. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la reacción de Kerem?
¿Creen que había algo más que amistad entre ellos? ¿Qué sensaciones les transmitió? ¿Creen que la magia de Eda y Serkan trascendió la pantalla? Déjenme sus teorías. Quiero leerlas todas. Y por supuesto, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Cada semana les traeré análisis, noticias y mucho más sobre sus celebridades favoritas. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Y recuerden siempre, la curiosidad es el motor del conocimiento.